Manuel, ¿estás ahí? ¿Nos puedes dar señales de vida? No sabemos si vas a regresar aquí al salón. Hola, buenas. Bueno, bienvenidos a la segunda, o más bien última, sección del Congreso para el día de hoy, el último panel. Disculpen que estemos un poco atrasados, 15 minutos atrasados para ser exactos. Este es un panel híbrido. Contamos con la presencia del primer ponente aquí mismo en San José. Los otros dos estarán online. El panel se titula Filosofía China desde un enfoque comparado. Modera quien habla, Manuel Rivera Espinosa. Parte Arqueles Estrada Cartagena de la Universidad de Macao con La risa de sabios taoístas, humor filosófico en el Chuance desde la teoría del humor. Sigue luego Jocelyn Lizeth Alata Palacios
de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, con la ponencia que lleva por título Llegar a Confucio a través del ritual, un camino central y no un tópico más. Luego sigue Sara Barrera Rubio, de la Universidad de Princeton, que presenta un paper titulado Aceptar el curso de los hechos según el Lung Han, y esa sería entonces la presentación final. Partimos entonces con Arqueles. Adelante, Arqueles, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, antes que nada agradecer a la Red Iberoamericana de Filosofía China por incluirme en este panel. Voy a tratar de ser breve, ya que tenemos un límite de 15 minutos. Y pues a lo que vamos, como dijo Manuel, mi presentación se enfoca en observar el carácter terapéutico presente en un texto como el Chuang-Tzu. De cierta forma, algunas de las cosas que voy a decir resuenan con la mesa anterior, con lo que Manuel ya dijo desde su investigación. Así que, sin más, pues voy a empezar. Siguiente, por favor. En primer lugar, señalar de qué va esta presentación. Aquello de lo que sí va, en primer lugar, es mi proyecto de tesis doctoral, el cual se encuentra en desarrollo y es un estudio comparativo del humor filosófico presente en ciertas obras de Nietzsche, en el caso de mi autor europeo, y en ciertos personajes o ejemplos que se pueden apreciar en el Chuang-Tzu. El enfoque de esta investigación se halla o parte desde la teoría del humor, y en mi caso yo propongo una propuesta de teoría híbrida del humor, la cual explicaré un poco más adelante. Uno de los ejes centrales es demostrar que hay un valor terapéutico en el humor como una herramienta filosófica para llevar una vida más plena, y en ese sentido, precisamente encontrar una especie de alivio existencial y un sentido de la vida más sano que al que estamos acostumbrados. También menciono que este es un esfuerzo de filosofía comparada, aunque también por lo que ya mencionaron en la mesa anterior sobre el colonialismo y las nuevas vertientes que están surgiendo a nivel internacional, a nivel global, podríamos hablar tal vez de una especie de filosofía post-comparativa en donde no se le dé preeminencia al discurso o a los ejes de investigación generados desde Occidente, lo cual es una fuerte dificultad a la cual me enfrento, ya que mi nivel de mandarín no es tan alto y la mayoría de mi esquema de investigación está basado en ideas o conceptos occidentales. Bueno, mi metodología para este proyecto es partir de la teoría del humor para tejer un camino hermenéutico y transcultural para el análisis de estos dos filósofos en ejemplos concretos de sus textos. ¿De qué no va esta presentación? Bueno, no va sobre demostrar si es que el Chuang-Tzu como un texto es gracioso o no, ni responder a una pregunta de la índole de por qué los filósofos no se ríen. También debo aclarar que no pretendo hacer un proyecto, por lo menos ahora, que sea gracioso, eh, sino tratar de hacer una disección y un análisis de ciertos elementos que yo percibo en estos autores para decantar en mis resultados y obviamente en este caso me enfoco específicamente en la sección que va de la mano de Chuang-Tzu. El contexto, la siguiente, por favor. El contexto y los antecedentes. Obviamente tenemos una fuerte tradición sinológica de análisis del Chuang-Tzu desde su carácter filosófico, religioso, su estilo literario, qué es lo que realmente quiso decir Chuang-Tzu, que son al final preguntas que no tienen una respuesta clara, son al final una serie de elementos de la sinología de los cuales sí se puede recuperar lo necesario para esta investigación. Eh, pero no es lo central. Como dije, la metodología parte de la teoría del humor para luego hacer un análisis hermenéutico de aquello que se percibe en el texto. El,
eje central o contexto detrás de la teoría del humor es considerar que siempre todo chiste parte de un marco lúdico o contexto, y en ese sentido hablar de humor filosófico implica hablar de un marco lúdico filosófico, de aquel contexto que nos permite mofarnos de alguna idea o tradición filosófica, porque tal vez tenemos una cierta cercanía con su contexto. Específicamente los investigadores que han abordado este tema son la profesora Lidia Mir, mi actual asesor de tesis, el doctor Müller en Macao, su colega el profesor Paul de Ambrosio y también el profesor Brooks Siporin en Chicago, quienes han abordado la idea de que el humor en Chuang-Tzu tiene un aspecto terapéutico. En el caso de Lidia Mir no es tan así, ella más bien habla de que la risa, el humor y otras categorías que tienen que ver con lo humorístico son herramientas para llevar una vida plena. Y esto es lo que en el discurso o el lenguaje que utiliza Müller se puede denominar como el carácter terapéutico del humor. Por último, mencionar que existe ya una Asociación Internacional para la Filosofía del Humor, de la cual la doctora Lidia Mir es presidenta. Realizan una conferencia anual que el año que entra es en Brasil, si a alguien le interesa participar. La siguiente, por favor. Eh, Respecto a la teoría del humor, que es el punto de partida. Bueno, hay tres teorías principales desarrolladas en Occidente, como pueden ver en la presentación. Primero tenemos la teoría de la superioridad, que puede rastrearse en Platón, Aristóteles y más tarde en Descartes y en Hobbes, que dice básicamente que al reírnos de la desgracia ajena afirmamos un sentido de superioridad frente a los otros a partir de sus defectos y errores. Sin embargo, esta teoría para mí no es tan relevante. Me interesan más las dos siguientes. La teoría del alivio, que fue desarrollada primero por un biólogo, Herbert Spencer, y luego retomada por Freud para plantear que el humor no solo es una liberación de energía física o de una tensión física, sino también de tensiones psíquicas o emocionales. Y por lo tanto, el humor es este mecanismo de liberación de dichas energías. Luego está la teoría de la incongruencia, que surge con pensadores ingleses, Hodgson y Beatty, y luego también es considerada por Kant y por Bakhtin, un literato, no un filósofo, un literato ruso. Y lo que podemos decir como elemento englobante de esta teoría es que menciona que la risa surge cuando nuestra expectativa se enfrenta con algo inesperado o lógico. En los términos de Kant, cuando tenemos una expectativa y esta llega a cero o a nada. Yo me voy más por lo que está al final, que es esta serie de teorías híbridas que hacen una combinación de las tres teorías principales. Yo planteo que hay una teoría del alivio a un estrés determinado por incongruencia en el sentido o significado de las cosas, retomando a Müller y a de Ambrosio. La siguiente, por favor. Bueno, hablar brevemente del Chuang-Tzu. Pienso que la gente que participa de este congreso sabe qué es. Yo más bien me enfoco en que no se le valora por su contenido cómico o humorístico en el mundo de la academia. Es algo rechazado porque pues el humor no es un tema serio y riguroso. Por ejemplo, tenemos esta película y libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde es hasta peligroso el humor. Eh, y también aclarar que para mí, desde mi punto de vista, el Chuang-Tzu no es un texto con pasajes aparentemente incongruentes solo porque sí. Hay una razón por la cual el estilo literario del texto funciona y ofrece elementos para analizarlo desde la teoría del humor. Su humor, el humor del Chuang-Tzu, no sirve para ridiculizar y criticar a las tradiciones que estaban dialogando con Chuang-Tzu en su momento, o la tradición taoísta, a deconstruir, entre comillas lo pongo porque pues es un término súper eurocéntrico, súper posmoderno. De hecho, yo para mi estudio retomaré a Derrida, pero como mencioné, tomando el punto de vista de que ya filosofía comparada no es depender del esquema eurocéntrico, por eso lo pongo entre comillas, más bien es como repensar esta idea de que lo que está haciendo lo que está haciendo el Chuang-Tzu es desmenuzar muchas de las creencias que tenemos impuestas sobre la verdad, el lenguaje, nuestro lugar en sociedad y muchas otras cosas. Y el hacer este ejercicio de criticar, ridiculizar y desmenuzar dicha experiencia nos permite encontrar un alivio y cultivar una vida sana,
porque reconocemos que dicho esquema es incongruente, que aquello que consideramos como verdadero, bueno, con valor, es arbitrario. Lo creamos como seres humanos y no hay un principio absoluto del cual partan las cosas para decir que son como nosotros creemos que son. Por último, está este aspecto del carácter carnavalesco de la vida que lo voy a retomar un poco más adelante y es un poco lo que ya mencionó Manuel respecto a la reivindicación de figuras marginales en el Chuangzi. Como ya dije, todo chiste depende del contexto. Ese contexto es el marco lúdico a través del cual nosotros podemos entender por qué una broma es graciosa. Y para ejemplo, pongo este meme que encontré en línea, que es como una burla a la historia de la mariposa en el Chuangzi. Entonces están los papás acostados y despierta, mi amor, por favor, ve y despierta al niño, y la forma de despertarlo es como decirles, ¿sí eres tú o eres la mariposa? ¿Qué eres, no? Como ponerlo en esa crisis existencial, ¿no? A menos que uno sepa qué onda con la historia de la mariposa, no, realmente es probable que no entienda qué onda con este meme. Y así pasa con muchos otros. El campo de los memes es muy fértil para explicar este efecto de que todo chiste depende de su marco lúdico. La siguiente, por favor. Y para eso, pues no me voy a enfocar en ninguno de estos ejemplos, es más bien como mencioné ya, y siguiendo lo que planteó Manuel en su presentación también sobre la reivindicación de figuras campesinas o deformes o que no tienen una jerarquía social. En mi caso, más que señalar eh, este carácter de relevancia que tienen las personas del pueblo o las personas de a pie, es el señalar que en estas historias hay cosas absurdas o incongruentes, como un jorobado que pues no tiene una buena movilidad y es capaz de atrapar cigarras casi casi que se le acercan. La famosa historia de este árbol que ven Chuangzi y un discípulo y el maestro dice, bueno, ese árbol es inútil y en eso está su valor porque nunca será convertido en madera y puede que dé sombra, pero nunca será una mesa o un librero. Igual las que siguen, esta historia donde este ser mitológico chino es abordado por los reyes Rápido y Furioso, quienes deciden regalarle boca y oídos y al hacer esto lo matan, explicando justo que pues, lo que se nos impone tal vez no es lo más sano para nosotros. La historia de los peces felices, realmente sabemos si esos peces son felices o no, y el diálogo pues, es entre Chuangzi y Huizi, quien también es un filósofo importante del periodo de reinos combatientes y las 100 escuelas. Lo mismo con la historia del ministro y la tortuga. Realmente una tortuga vale si se conserva su concha o su caparazón en un cuarto, en una repisa, cubierto de vidrio con adornos, o si está moviendo su colita en el lodo. Pues es más valioso que esté viva para Chuangzi, ¿no? Y así es como él rechaza precisamente una posición ministerial que le es ofrecida directamente. Ya mencioné el sueño de la mariposa y está esta historia que también Manuel mencionó de Ladrón Chi y Confucio, en donde Confucio va a querer darse ínfulas de ser un gran ministro y Chi le dice, ¿tú eres el verdadero ladrón? Tú eres el verdadero ladrón como ministro, ¿no? Lo cual está haciendo este juego de carnavalizar la realidad. Ahorita tocaré ese punto. Entonces, ¿qué es lo que deconstruye el Chuangzi o desmenuza? La tradición confuciana, los roles confucianos, las 5 relaciones. Esta incongruencia que existe en la realidad entre los nombres, que es algo bien importante en la tradición confuciana, porque ese nombre te define como hijo, como padre, como esposo, como súbdito, y tienes que corresponder a dicho nombre, lo cual no es cierto. Y esto genera ansiedad, porque tienes que cumplir con un rol social que tal vez no puedes cumplir de la mejor manera. Eh, las figuras literarias, como decía ya Manuel en su presentación, hay una serie de figuras marginales que son reivindicadas. Desde mi punto de vista es más bien que son carnavalizadas o expresan este ejercicio de mover de lugar en la jerarquía social a las personas y hacer lo que, por ejemplo, Müller y de Ambrosio hacen retomando a Brooks y Porin sobre el sabio daoísta como el comodín de las cartas de la baraja americana. Que bueno, en otras tradiciones como el tarot, pues está el loco, que también podría caer ahí, pero otro tema. Eh,
Todo esto lo que busca es invertir y mofarse de la jerarquía social. También el texto tiene muchas narrativas que parecen incoherentes, como la apertura del capítulo sobre el vagabundear libremente. Parece ser un estilo literario errante, pero no lo es. El jorobado que atrapa cigarras es un símbolo de lo útil y lo inservible, así como Confucio en ciertos momentos es presentado como un sabio daoísta en este texto. Entonces hay una modificación y una llevar al absurdo constante como crítica a lo que ve la tradición daoísta del Chuangzi en su tiempo. La siguiente, por favor. Por eso es que tenemos el Xia Yao Yo, o el vagar libre y ociosamente, que se manifiesta en el estilo literario del Chuangzi, quien usa a veces la lógica y el argumento razonado, pero también lo vuelve de cabeza, lo lleva al absurdo y demuestra que tiene limitaciones en su uso del lenguaje y en las posibilidades de acceder a eso que llamamos el conocimiento humano. Eh, en ese sentido, pues también ese valor filosófico que menciono, ¿no? El alivio a los miedos morales contraídos por la imposición o las expectativas, yo me enfoco del confucianismo, y retomando lo que les mencionaba de Bakhtin, esta carnavalización de las 5 relaciones en los personajes o figuras literarias del texto. La función terapéutica es entonces fortalecer nuestro sistema inmune mental y emocional, nuestro sistema inmune psíquico. Este concepto del psicobiótico lo acabo de descubrir. Es un concepto que viene de la biología y de tomar probióticos para no sufrir de ansiedad o depresión. Parece que juega dentro de la cancha de lo que yo estoy señalando, ¿no? Y bueno, obviamente que este fortalecimiento no va a afectar solo al individuo, sino a la sociedad también, y esta es una aportación, no tanto una crítica a Confucio. Las conclusiones, bueno, este humor en Chuangzi, la siguiente, perdón, no es trivial, es un camino o manera, un Dao, que nos invita a soltar, reír y vivir en plenitud. Su valor terapéutico es aliviarnos del estrés, de las expectativas generadas en sociedad, porque son incongruentes, carecen de sentido, son arbitrarias. Entonces es una crítica a ese orden confuciano manifestada en las figuras literarias del texto que son cómicas o absurdas. La risa se vuelve esta herramienta deconstructiva o para desmenuzar el problema que nos permite entender el humor filosófico en favor de una vida plena o ese carácter terapéutico del humor que menciona Müller. El sabio daoísta entonces busca reír ante lo absurdo de la vida, y este humor filosófico es una vía para cultivar salud física y mental. Si estamos viviendo en tiempos de rigidez y ansiedad, lo que el trance nos propone es reír como un ejercicio filosófico que no necesariamente es el de pensar. Es todo y cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Arqueles. Ahora sigue Jocelyn con una reflexión en torno a Confucio y el ritual. Adelante, por favor, Jocelyn. Listo, espero que se me escuche. Sí, ok, perfecto. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer al staff de todo el Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Filosofía China por la aceptación de esta comunicación. Y bueno, a todos ustedes que están... Jocelyn, disculpa, no te escuchamos bien. A ver, no sé si es que es porque, a ver, déjame... No, estoy Tienes alto. A ver, que subir el volumen de tu ahí, micrófono. ahí, ¿estamos bien? Acercarte un poco, máquina también. A ver, ¿estamos bien Mm, ahí? No Te sé si es seguimos que escuchando muy apagado. eh, está al máximo el micrófono. Soy yo, tal vez, no sé si en sala lo han bajado. No sé si es que en la sala Zoom me pueden decir si es que estoy hablando bajo o todo bien, por favor. Se sigue escuchando muy bajo. No, no sé qué será. Ya, sí, Quizás si te acercas un poco más al laptop. es en el Zoom me están escuchando bien. Tal vez sea un tema de sonido de la sala. Ah, ya nos dicen que en el Zoom se escucha bien, pero entonces no será el volumen de esto. A ver, espérenos un poco. Ah, ok, espero. A ver, habla. Hola, 1, 2, hablando, probando.
como que no sale de ahí. Sí. Habla más. Un A ver, sigo esperando. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ok. No sé si hay alguna parte de la conexión o algo ahí que no esté cuadrando bien. Eh, Creo que ya Hola. Ah, ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Hola. Ahí está, sí. perfecto. De hecho, creo que me estoy escuchando con eco, pero voy a bajarle un poquito ahí. Ya, ok, perfecto. Ahora sí, vuelvo a la presentación. Decía que agradezco a la Comisión del Segundo Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Filosofía China. Eh, y bueno, mejor doy lectura a lo que iba a exponer para no excederme más del tiempo que ya hemos perdido, porque tenemos muy poco tiempo, así que nada. Esta comunicación que voy a exponer a continuación es una pequeña propuesta de abordaje o con más precisión es un recordatorio, tal vez una remarcación de un camino que nos introduce a la sabiduría de Confucio, partiendo de la comprensión de un tema que siempre se presenta a todos los que hemos estudiado, no solo Confucio, sino a otros pensadores o sabios chinos, pero que en muchos casos obviamos o relegamos porque preferimos abocarnos a un acostumbrado, ¿no? Este estudio de las ideas, sobre todo los que nos acercamos desde una mirada de la tradición filosófica y religiosa europea, haya sido esta impuesta, heredada, sea de forma consciente o inconsciente, ¿no? Prestamos pues mayor atención a los conceptos o a las palabras abstractas. Es más, incluso cuando solemos acercarnos a distintas religiones o culturas, solemos preocuparnos, por dar un ejemplo, más por los mitos que por los ritos. Pero si no entendemos qué son los ritos, sobre todo para entender a la China tradicional, es, diría yo, como cuando Sigong, uno de los discípulos de Confucio, que ocupaba un cargo oficial en Lu, quiso eliminar la inmolación de una oveja en la conmemoración de la luna nueva. A esto Confucio dijo: ah, Sigón, tú amas la oveja, pero yo amo el sacrificio. Parafraseando esto, diríamos, a nosotros, bueno, amamos, sí, mucho el símbolo y lo abstracto, pero Confucio ama el rito. Entonces, tratemos de comprender, tal vez sin dejar de este lado este interés abstracto, pero entendamos entonces el rito si queremos adentrarnos a las enseñanzas de Confucio. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el rito? Para nosotros el rito es un proceso comunicativo, natural y cultural propio de animales con una capacidad significativa de aprendizaje y un desarrollado nivel de vida social, lo cual, unido a elementos lingüísticos y simbólicos metafísicos, vendría a ser algo muy humano. Sin duda, los ritos filogenéticos y los que propiamente se dan en el proceso histórico-cultural tienen diferencias, pero las analogías son más que destacables y, como señala Konrad Lorenz, el padre de la teología, sobre todo se igualan en cuanto a su función. Tanto en el ritual filogenético como en el ritual histórico-cultural se transmite algo sumamente valioso. Se instauran modelos de conducta en sociedad. El ritual es en primera instancia una forma de comunicación. Esta es su función básica. Es más, detallamos aquí que la comunicación no se reduce a la transmisión de mensajes informantes mediante palabras. De hecho, en el ritual, mejor dicho, lo simbólico no está en primer plano. Roy Rappaport, antropólogo estadounidense de trayectoria destacada en el estudio del ritual, prescinde del término simbólico en su definición del ritual, porque con ello da pase a lo que sería una de las funciones más resaltantes del ritual: desviar por caminos más saludables los peligros que puede implicar el símbolo, concretamente la palabra. Volviendo a la mirada china, es destacable que junto a la palabra oral, la escrita haya tenido tanta estimación y una relación innegable con el rito. En China la escritura surgió y se desarrolló en un marco ritual que implicó ciertamente un medio de comunicación, un medio comunicativo. La escritura comenzó siendo una vía de comunicación entre el cielo y la tierra, pero también generó ordenamiento de dinámicas sociales internas en base a la gestión del poder transmitido por vías de la tradición, y a su vez generó vínculos entre los individuos de generaciones pasadas y presentes. Es decir, la palabra ritualizada o palabra escrita trascendió su básica función comunicativa para asumir otras dos funciones importantes del rito: la canalización de conductas y la formación de vínculos, que también, por cierto, aparecen en los rituales filogenéticos. Kase Chang, arqueólogo chino que terminó radicando y enseñando en Estados Unidos, con grandes contribuciones en la arqueología de la China prehistórica y antigua, nos enfatiza que, abro cita, el poder de la palabra escrita
provino de una asociación con el conocimiento de los antepasados con quienes los vivos se comunicaban a través de la escritura, es decir, conocimiento del pasado cuya sabiduría se reveló a través de este medio. Ahora bien, decía Rosita, ahora bien, ¿qué es lo que los antepasados y el cielo comunican a través de la escritura que se muestra en un ámbito ritual? Pues buscaban transmitir formas de conducta en sociedad. ¿Y por qué el rito o la escritura enmarcada en un proceso ritual es el medio elegido? Pues es el camino que sortea en lo posible los problemas de la comunicación simbólica, en especial dos características que pueden convertirse en vicios del lenguaje, la mentira y las confusiones de Babel. De la mentira no hay mucho que aclarar, los humanos somos los únicos que intencionalmente podemos engañar mediante palabras, diciendo una cosa y haciendo otra. Es un poder que ganamos con nuestra habilidad lingüística. Más, en cuanto a las confusiones de Babel, y cómo es que China desde la escritura le hace frente, preferimos contar con Simon Leys o Pierre Ryckmans, destacado crítico literario, ensayista y sinólogo belga australiano, que nos dice lo siguiente, abro cita. En la cultura judeocristiana, el mito original de conquista y desunión es Babel. La audaz tentativa de dominar el mundo terminó en la odiosa confusión de lenguas y a partir de entonces el lenguaje habría de separar a la humanidad en vez de unirla. China, por el contrario, sigue viviendo en una condición pre-babeliana, como sugiere Jean-François Villeter. Su escritura, que transmite significado más allá del lenguaje y trasciende todas las diferencias de lenguas, vincula a la humanidad con sus orígenes y propone el emblema mismo como una unidad esencial. Cierro sí. Cuando aquí Leys trae la palabra emblema, sin duda se nos viene a la mente Marcel Granet, uno de los pioneros en aplicar los métodos de sociología al estudio de la civilización china. Granet, quien en su juventud fue seguidor de Durkheim, pero que luego tomó otros rumbos, captura la palabra emblema y la usa para manifestar el rasgo característico del lenguaje tradicional chino y por ende del pensamiento también tradicional chino, al menos según Granet. En su inmutable forma monosilábica, en su aspecto neutro, conserva toda la energía imperativa del acto, que es lo que quiero resaltar, del que es su equivalente vocal. El acto reduce las posibilidades de ambigüedades o mentiras. El lenguaje chino, esta vez refiriéndonos tanto a su aspecto oral como escrito, es decir, formado por emblemas vocales o escritos, se acerca, se abraza a la eficacia del ritual filogenético, que bien podríamos decir está formado por emblemas naturales. Esta combinación de emblemas será un recurso característico de muchas manifestaciones artísticas chinas, en especial de la poesía china antigua, pero sobre todo destacan las manifestaciones rituales. Hay días yin, fríos y sombríos, días yang, calurosos y luminosos, que mandan que nos comportemos de distinto modo, a su ritmo. Esta idea de mutación, si bien se halla de modo más claro y conciso en el Yi Jing, su forma activa y encarnada se halla en el libro de los poemas o libro de los cantos, el Shi Jing, en donde aparte de figurar la combinación de emblemas naturales y emblemas vocales, el ritmo es expresado a través de repeticiones, sucesiones, alternancias, relaciones situadas en momentos que evocan emociones en sintonía con la espontaneidad natural. Granet nos enseña que, particularmente en la primera de las 4 secciones del libro, o Guo Feng, este ritmo se hace irresistible, pues es donde mejor se logra la recreación de la eficacia de los rituales, manteniendo el juego espontáneo. Aquí la cultura y naturaleza danzan juntas en un ritual que no sacrifica lo espontáneo, el ritual potencia lo espontáneo, da paso a lo simbólico en la vida misma, aquí entendiendo lo simbólico en una jerarquía de significados que supera lo indicativo y lo metafórico y más bien hace referencia a esas irrupciones de lo sagrado a través de imágenes conscientes o inconscientes que se funden en un significado que escapa a las palabras. El ritual sintoniza al hombre con la naturaleza y lo divino, hace que confluyan en un mismo ritmo, en un mismo continuo de contrastes. No crea el ritmo, ofrece la mejor ocasión y el mejor lugar para participar de él de manera conjunta. Una participación que es también aceptación pública de un orden que lo enlaza todo y que nos obliga a establecer convenciones, las cuales, en un ambiente armonioso, no ahogan nuestras convicciones, las requieren para que el símbolo sobreviva. Bueno, a esto quería añadir algo entre la relación entre música y ritual, básicamente cómo entrelazan movimiento y cuestiones, digamos, líneas estáticas también, pero creo que si no me voy a exceder, así que salto esa parte, me acerco un poquito más a la época de Confucio. Como ya sabemos, Confucio vive en un periodo de ocaso de una edad de oro. ¿Cuál? La de la dinastía Shu, una época que bueno, la época de oro de la dinastía Shu, que tras sus reyes fundadores debió su mejor organización a un hombre que no fue rey, ¿no? Pero que tuvo que asumir la regencia, dado que su sobrino, el futuro rey, aún no estaba en edad de gobernar. Dicho hombre era Shogun, o el duque Shu, la figura que Confucio tomó como inspiración y modelo de gobernante y consejero.
Shogun era excepcional tanto en sus capacidades militares como administrativas. Al asumir la regencia, sofocó toda conspiración o rebelión interna con decisiones militares, pero también con grandes soluciones administrativas y de gobierno. Precisamente fue él quien instauró el sistema político, entre comillas, feudal, Penjang, en el cual sentó las bases para una economía estable y trazó, por otro lado, de modo más claro los principios del orden Shu. Kase Chan nos dice que, abro a Rosita, la creencia general firmemente sostenida por la gente de la dinastía Shu, y especialmente por la de Lu, el estado de Confucio, era que el duque de Shu creó el sistema de ritual y música de la dinastía y que fundó el conjunto de la civilización de Shu, con su organización administrativa individual, sistema social, su código de moralidad y sus artes. Cierro cita. Ahora bien, aún con todo este ordenamiento, por estas épocas, y al menos esto así se considera por tradición, no es posible destacar un código legal. No es que haya desconocido la idea de castigo o de las leyes, es solo que la tradición destaca el sistema ritual y música, y de la música. Mejor dicho, la conducta esperada de gobernantes y gobernados estaba codificada en rituales y cantos. Galvani, acá presente, escuchándonos, señala que el rito aparece como la verdadera clave del sistema tradicional chino, se remonta a la formación de esa sociedad y civilización y constituye probablemente su rasgo más característico. En la cultura china tradicional, que encuentra una de sus expresiones más complejas y refinadas en dinastía Shu, es el rito y no el derecho, por ejemplo, lo que articula y estructura la totalidad del cuerpo social. Cierro cita. Este cuerpo social se mantuvo en próspero crecimiento y con una salud estable, en tanto que sus elementos característicos se mantenían en una dinámica que podríamos decir armónica. Pero momentos yang corresponden a momentos yin, ancestros, linaje, ritos. De entre todos estos, dada la abundancia y expansión de los Shu, el linaje se fue resquebrajando, quizá por ser lo más humano, lo más difícil de controlar tanto a través de ritos o a través de leyes, hasta debilitarse casi por completo. Así, ya nos encontramos en la segunda etapa de los Shu orientales, que a su vez se divide en dos secciones progresivamente más decadentes, que creo que muchos ya conocemos, primavera y otoños, y estados combatientes. Primavera y otoños es donde ya ubicamos a Confucio. Ahora bien, Disculpa, remarcamos que... Jocelyn, te Sí, quedan 5 minutos. sí, exacto, para terminar. Ahora bien, remarcamos que los ritos actúan sobre conductas con mayor exactitud, conductas dentro de redes y de relaciones sociales. Así, en la segunda etapa de los Shu, es decir, iniciando primavera y otoño, al haberse dado cambios significativos en las conductas y comportamientos, además de haberse producido una disolución en los complementos sociales fundamentales como hijo, padre, ministro, gobernante, etc., los ritos fueron perdiendo terreno, a tal punto que en el año 536, antes de nuestra era, en el estado de Shen, se hace público el primer código legal a través de inscripciones en calderos, una señal de decadencia, podríamos decir. Felizmente, al menos en primavera y otoño, esta iniciativa de aplicar códigos legales a nivel general se topó con una oposición bastante considerable. Es cierto que los duques se habían hecho del poder y privilegios del Hijo del Cielo y que a su vez ciertas familias se habían repartido el poder y privilegios de los duques. Aun con todo, la alta aristocracia mantuvo la costumbre de sus ancestros. En estos tiempos, la aristocracia era generalmente educada por un Shi de la tradición Ru. La categoría Shi dentro de los distintos estratos sociales de la China antigua surge precisamente en el periodo de primavera y otoño, una clase social que pasó a convertirse en un estatus cultural realmente importante. ¿Pero qué significó ser un Shi de la tradición Ru? El término Ru ya figuraba entre los Shang y designaba una especie de chamanes, magos o hechiceros, incluso músicos, que se encargaban de realizar las danzas ceremoniales y rituales a favor de las lluvias, algo de vital importancia en un pueblo agrícola. Ahora bien, en el refinamiento cultural, los calificados como Ru terminaron siendo aquellos maestros expertos en ritos, ceremonias y rituales, a nivel general, necesarios dentro de cada ciudad, en contraposición con aquellos maestros, estrategas y guerreros necesarios en el campo de batalla. Estos Ru eran conscientes de su refinamiento e hicieron de su cultivada etiqueta su característica central. De aquí que finalmente se ganaron el título de Shi de maestros de educación oficial, pero no por ello, al menos por gran parte del periodo de primavera y otoño, dejaron su actividad inicial. Seguían siendo las personas más calificadas para ejecutar rituales tanto en ceremonias oficiales como no oficiales. Confucio perteneció a la clase Shi y se formó en la tradición Ru. Vivió los últimos años del periodo de primavera y otoño. Trató de frenar la decadencia político-moral de su tiempo, recurriendo a la esencia de su tradición, los ritos. ¿Qué más agregar a todo esto? Tal vez su biografía, quizás las narraciones místicas en torno a ella, su absoluto tal vez fracaso en su misión política, la que por cierto animó la mayor parte de su vida. Le quedó ser maestro. Lamentablemente se le murió su discípulo más querido. Terminó siendo el gran maestro conforme pasaron los años. Se querrá que se defina tal vez Ren, Junzi, De, Shong, Xin,
tecnicismos y más que se suelen arrancar al Lunyu Analecta, siendo este un conjunto de retratos, diálogos o anotaciones redactados por los discípulos de la vida en movimiento de este hombre, Confucio, amante del ritual y la música, admirador de Shogun, completamente religioso y enamorado de su tradición. Tres conceptos claros y distintos de Lunyu no es posible y casi respetuoso. Tal vez un esquema general, pero teniendo en cuenta que en Confucio y con él la valoración de la tradición, los poemas, los ritos y la música llega a niveles en los que tal vez no nos es posible a cualquiera imitarle, pero sí sentirse atraído. Fue pieza clave para el reordenamiento, recopilación y edición y transmisión de textos clásicos, como el libro de la música, los ritos, el Chunkyu, por ejemplo, el Jijin, el Shijin, etc. Todos estos textos eran parte de su programa de aprendizaje, aprendizaje que era todo menos juego de conceptos, era tradición. ¿Y qué es lo que sobresale de esta tradición? El rito. Entonces, no dejemos de lado este camino para acercarnos al pensamiento y modo de vida de Confucio. No es necesario que técnicamente recreemos un ritual chino de hace siglos, pero sí es necesario entender el valor del rito en la formación de la humanidad y particularmente en la cultura tradicional china. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora le doy la palabra a Sara. Hola, buenas tardes. Bueno, te escuchamos bien. ¿Sí? Sí. Vale. Tengo que compartir mi PowerPoint. Ok. ¿Lo veis bien? No, ¿No? no lo vemos. Ah, es que me dice your screen sharing is paused. Ahí se está cargando. Sí. Dice cargando. Todavía se carga. Se está cargando. A mí me dice está pausado, no sé por qué. ¿Qué? A mí me dice your screen sharing is, o sea, Eh, está pausado el compartir. Deja de compartirlo y vuelve a compartirlo. Ahí sí. Ah, ¿ahora? Vale, Sí, ahí apareció. vale. Pues un momento. Ujú. Vale, lo veis bien, ¿no? No veis nada. Vale. Vale, bueno, pues yo también quisiera agradecer a la red por aceptar esta participación y por organizar el evento. Yo voy a presentar una pequeña parte de los resultados preliminares de mi investigación de tesis. En este caso voy a hablar sobre la postura del sabio con respecto al curso de los hechos o en concreto sobre a la falta de control sobre el curso de los hechos que según el Lungen tenemos los seres humanos. Entonces me voy a centrar en ese texto, en el Lunghang, atribuido a Wanchong en la segunda mitad de la dinastía Han, la segunda parte de los Han. Pero para ello primero voy a situar el tema en el marco contextual de mi tesis. Mi tesis reconstruye un debate sobre una problemática alrededor de la relación entre conducta y acción humana y sus consecuencias. La pregunta que intento reconstruir a través de varios textos clásicos es qué control tiene el ser humano sobre su vida y su entorno y qué actitud puede o debe adoptar al respecto. Identifico esta problemática como derivada de la doctrina de Tianming, del mandato del cielo, y los usos derivados de Ming, que se suele traducir como mandato, pero también destino, incluso longitud de vida. Y si bien la problemática se deriva o yo la identifico como derivada de esta doctrina, se articula un debate alrededor de la relación de sobre todo tres conceptos: el cielo, Tien, Ming y Xing, la naturaleza humana. Y es un debate que se extiende desde fuentes bien tempranas, desde la dinastía Zhou hasta los Han, pero yo me voy a centrar sobre todo en cuatro textos tradicionalmente atribuidos al periodo de los reinos combatientes y de la dinastía Han: el Mencio, el Zhuangzi, el Huainanzi y el Lunghang.
La doctrina del mandato del cielo es bien conocida por haber constituido una herramienta de legitimación del poder, tradicionalmente atribuida a los Zhou, quienes la habrían utilizado para legitimar su victoria sobre la previa dinastía, sobre los Shang. Aunque en el Locus Classicus, donde se utiliza, donde aparece en el Shangshu, también se atribuye a la dinastía previa, a la dinastía Shang. Y la forma de cómo funcionaría la doctrina es que es una herramienta de legitimación porque conlleva que el cielo, la máxima autoridad en la China clásica, concedería la potestad para gobernar a un gobernante virtuoso. Lo que me interesa de esta doctrina para la tesis, para mi investigación y para esta presentación es que establece una relación de influencia mutua entre el cielo, el soberano y el resto de la gente, a través de la cual el cielo es, por un lado, la fuente de la capacidad ética de las personas, de todo el mundo, y también es la fuente de retribución del comportamiento humano. Situando al soberano en el centro, cuando hay un gobernante que gobierna de forma virtuosa, es decir, que es capaz de mantener la paz y la unidad territorial, el cielo le retribuye con la potestad para gobernar, con el mandato en sí. Pero esto a la vez facilita que el resto de la gente pueda también contribuir a este orden y si esto es así, el cielo también retribuye no solo al gobernante, sino al resto de la gente con una serie de beneficios materiales que incluyen riquezas, rangos sociales y rangos políticos y incluso longitud de vida. Por eso, al margen de contextos específicos donde se menciona la doctrina de Tianmin, como este pasaje que he puesto aquí, también hay afirmaciones más generales que muestran una ontología en la que el cielo retribuye a aquel que es justo y correcto con una larga vida, y en general retribuye a la persona que sigue el orden social con todo lo que es con circunstancias propicias y por contrapartida castiga al comportamiento que no es ético con circunstancias infaustas. Y también en el Shangshu otra idea básica o común que se menciona es que esta ley es inviolable por parte del cielo, que el cielo siempre retribuye el comportamiento. De modo que la doctrina del mandato del cielo establece una relación de necesidad causal entre conducta y retribución en forma, como decía, de poder político, rango, riqueza, longevidad vital, y estos bienes, estas características se engloban dentro de la categoría de fortunas y desgracias y acontecimientos propicios e infaustos. Y estas a su vez se identifican con este concepto de Ming, concedido por el cielo. Si esto es así en las fuentes como el Shangshu, donde aparece la doctrina de Tianmin, hay otra serie de fuentes que ponen en duda esta relación de necesaria causalidad. Por ejemplo, en el Xi Jing se representa a individuos que se perciben a ellos mismos como figuras éticas, pero que se encuentran en circunstancias que perciben como injustas y se lamentan a ello del cielo y se quejan de ello al cielo. Otra serie de fuentes, como el Luñú, exploran soluciones a este choque entre virtud y retribución. Por ejemplo, en el Luñú, la figura del Junzi, el ser humano ideal, de algún modo, se representa como idealmente centrándose en el desarrollo de su propia moral independientemente de los resultados, independientemente de lo que pueda pasar, con la implicación de que lo que le pase a uno en la vida está fuera del control de uno mismo y lo mejor que se puede hacer es centrarse en el cultivo personal. Otra serie de fuentes, como en el Mencio de forma incipiente, pero también en el Zhuangzi y en el Huainanzi sobre todo, se explora otro tipo de solución, que es el cultivo de la naturaleza humana, de la propia naturaleza humana, para a través de ello acceder a un poder retributivo del cielo.
y así restaurar de algún modo una relación causal entre conducta y resultados. Este es un debate muy complejo que no tengo tiempo de desarrollar aquí, pero sencillamente quiero exponer la visión general para poder situar a Lungen en este debate. El concepto de Ming y este tipo de debates, aunque el Lungen no se ha puesto en esta tradición, en bibliografía reciente sí que hay bastante bibliografía reciente intentando entender cómo funciona este concepto de Ming en el Lungen. Y aquí he puesto solamente dos tipos de acercamientos porque son los principales. En uno, Yun-Woo Song defiende que se acerca al texto desde un concepto moderno de libertad y defiende que hay cierta libertad en Wanchong porque este concepto de Ming no engloba todos los resultados de tus acciones y además no está completamente determinado. El segundo acercamiento, el de Mark Kalinowski, defiende que el ser humano no tiene control sobre lo que le pase en la vida y que por ello, pero sí tiene control sobre su propio desarrollo moral. Entonces sitúa al Lungen en la tradición de Luño, en la tradición de esta solución de centrarse en el desarrollo moral independientemente y no centrarse en intentar controlar el resultado de las propias acciones. Yo, en cambio, defiendo que, que en el Lungen el ser humano no tiene control ni sobre Ming ni sobre Xing. Y estos términos, Xing sí que lo voy a traducir como naturaleza humana, pero en algunos casos Ming lo voy a traducir como mandato, en otros prefiero dejarlo en pinyin porque no coincide exactamente con lo que nosotros diríamos destino tampoco. Entonces prefiero exponer los argumentos alrededor del concepto más que traducirlo ahora mismo. Como decía, mi postura es que en el Lungen el ser humano no tiene control ni sobre Ming ni sobre su propio desarrollo, ni sobre su propia naturaleza y por tanto su propio desarrollo moral. Y creo que esto lo expone a través de tres argumentos principales. El primero es que niega la relación causal entre carácter y conducta y los resultados, o, dicho de otra forma, niega la relación causal entre la naturaleza humana y Ming. La conducta para Lungen es el resultado del carácter propio y el carácter propio es lo que viene dado por la naturaleza humana. Y Lungen dice en esta primera cita que la naturaleza humana y Ming son completamente distintos. Hay gente que nace con una naturaleza humana virtuosa, pero que su Ming es infausto, es decir, que a lo mejor se va a morir muy pronto. O que no va a conseguir ningún rango social o ningún tipo de riquezas, pero también puede pasar lo contrario, que alguien tenga una naturaleza poco ética, pero que tenga un Ming muy propicio. El segundo argumento es que tanto Ming como la naturaleza humana vienen determinados de nacimiento. Vienen, de hecho, son parte de la constitución del ser humano, de la constitución física del ser humano. Y que, por lo tanto, una vez la forma del cuerpo está completa, ya no se pueden modificar. El tercer argumento añade una excepción a esto y es que el carácter de ciertas personas sí que admite transformación moral, pero depende siempre de la enseñanza y de la disciplina por parte de figuras externas a uno mismo. Es decir, el Lungen en ningún caso dice... Disculpa, Sara, tienes 5 minutos. ¿Solo 5 minutos? Vale. Bueno, en ningún caso el Lungen dice que o prescribe que los seres humanos debamos transformarnos moralmente, sino sencillamente dice que algunos sí que lo consiguen, pero dependen siempre de la enseñanza de figuras externas. La posición de, bueno, cómo el Lungen llega a estos argumentos es posicionándose también con respecto al debate que he mencionado antes. Su posición con respecto a la doctrina de Tianmin es que no tiene ningún tipo de fundamento ontológico, de hecho interpreta la doctrina del mandato del cielo sencillamente como una herramienta retórica para motivar al gobernante a gobernar bien, pero defiende que no hay un cielo detrás de esta doctrina que retribuye al comportamiento humano. Por contrapartida, voy a pasar un poco rápido algunas partes que hubiera querido hacer más en detalle, porque si no, no voy a tener tiempo, pero espero que se entienda y si no, pararme, ¿vale?
Por contrapartida, también critica al Mencio en esta cita muy famosa, porque el Mencio dice que dependiendo de si el comportamiento humano es ético o no ético, el ser humano va a tener un tipo de Ming u otro. Y en este contexto, Ming es un tipo de muerte u otra. El Lung interpreta que lo que está diciendo Mencio es que la conducta humana está influenciando al cielo o mandando, ordenando, decretando al cielo. Y para Lung ni el cielo interfiere en los asuntos humanos, ni los humanos podemos interferir en el cielo. Para Lung los factores que determinan el curso de la vida son principalmente 3 grupos, Ming, pero no solamente uno, cada individuo tiene 3 tipos de Ming que le afectan. Luego, interacciones con factores externos varios, como encuentros adversos y oportunos, la suerte y convergencias, que en esta presentación no voy a entrar porque no hay tiempo, pero son sencillamente los eventos que el ser humano se encuentra a lo largo de la vida y que hacen que Ming se lleve a cabo, digamos, que Ming suceda. Y por otro lado, un tipo de naturaleza entre 3 modos posibles. Uno de aptitudes excelentes, otro de aptitudes promedias y otro de actitudes deficientes. Voy a pasar esto un poco, voy a resumirlo. El ser humano nace con 2 tipos de Ming, uno el de la longevidad vital, otro el de rangos y riquezas. El de la longevidad vital es parte de la constitución física del ser humano. El de rango y riquezas depende del momento, de la postura de las estrellas en el momento del nacimiento y se va modificando a lo largo de la vida dependiendo del movimiento de las estrellas. Pero además le afecta al individuo un Ming colectivo, que es el Ming de los sucesos políticos y las catástrofes naturales, de modo que una persona puede haber nacido con una longevidad de 100 años, que es como el estándar, a lo mejor lo que se puede aspirar en el Lung, pero si nace en un contexto de guerra, pues a lo mejor no llega a vivir esos años. Es decir, que el Ming colectivo es más poderoso que el Ming de la longevidad vital y el Ming de la longevidad vital es más poderoso que el Ming de rango y riquezas. Con lo cual el ser humano no está totalmente predeterminado de nacimiento a un tipo de muerte o de sucesos u otros, sino es la interacción de entre estos 3 tipos de Ming lo que da un resultado, lo que lleva a un resultado o a otro. Por otro lado, el ser humano nace o con una naturaleza con aptitudes éticas excelentes, malas o promedias. Y esto se debe a, por un lado, virtudes innatas que ya nacemos con ellas porque vienen de nuestro chi, de nuestra esencia vital, pero también de una herencia de los padres y de factores externos si, por ejemplo, la madre cuando está embarazada sufre un accidente. Y solo son las personas que tienen una naturaleza de mezcla de buena y mala, las personas con naturaleza ética promedia, son las que admiten transformación moral. Por otro lado, me he olvidado de mencionar que lo que incluye esta naturaleza buena o mala de nacimiento es la capacidad o la aptitud para desarrollar sabiduría para guiar la conducta propia con pureza o impureza. Es decir, es el conocimiento o la falta de conocimiento lo que ya viene un poco determinado de nacimiento si el ser humano va a ser capaz de desarrollarlo o no, excepto en el caso en el que es una naturaleza que tiene una mezcla que es muy promedia y que entonces es capaz de aprender si tiene enseñanzas adecuadas. Disculpa, Sara, te queda un minuto. Sí, vale. Aquellos que admiten transformación moral también pueden aprender a controlar hasta cierto punto el curso de los hechos. El Lung da el ejemplo de un discípulo de Confucio, Tzu, que sin tener el Ming de riquezas consigue hacerse rico. Pero también el Lung insiste en que todo éxito de este tipo de manipulación del curso de los hechos es temporal. Una persona que consigue hacerse rica en contra de su Ming va a perder las riquezas nada más después de conseguirlas o incluso se va a morir.
Y entonces, estos son las figuras estos por un lado las figuras que tienen una naturaleza mixta. En cambio, las personas que tienen una naturaleza con aptitudes excelentes son las que tienen las que consiguen desarrollar el conocimiento sobre cómo funciona el universo, son capaces de entender que el Ming no se puede, que el curso de los hechos no se puede controlar, y son capaces de dejar que el curso del curso de las cosas siga su ritmo sin intentar controlarlo. Pero la clave para poder situar esto en el debate es que el Lungen no está, desde mi punto de vista, prescribiendo una actitud que los seres humanos debamos adoptar, porque la figura del sabio, la figura que consigue adoptar esta actitud, ya ha nacido con una naturaleza que lo facilita, digamos. Entonces, más que una solución al problema del debate, a este debate, lo que el Lungen ofrece es una visión del mundo que niega y opone los intentos de soluciones previas. Vale, lo voy a dejar aquí. Perfecto, muchas gracias Sara y muchas gracias a todos los exponentes. Abro entonces ahora para preguntas. Sí, porfa, deja de compartirla. Ok, gracias Sara. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. De no ser así, yo mismo voy a... ¿Sí? ¿Ahí? Ya. A ver, pues... deja acercarme, lo voy a leer de acá directamente. Albert dice lo siguiente. A ver, ¿puedes expandirlo? Eso, muchas gracias a los tres. Tengo una pregunta para Sara. Me ha gustado mucho tu presentación, pero me ha surgido la duda de si en tu tesis doctoral abordas el desplazamiento que parece suceder en el periodo de los reinos combatientes del cielo como instancia que gestiona el Ming en favor de otras instancias como, por ejemplo, los espíritus en el Motse, que se encargan de cumplir con buena parte de las funciones que antes se atribuían de forma exclusiva al cielo. Al respecto, ¿analizas y te ocupas de la divinidad llamada ministros del destino, Si Ming, que aparece mencionado en varias fuentes textuales transmitidas y exhumadas? Ujú. Vale, muchas gracias, es una gran pregunta. La verdad es que ahora mismo estoy más centrada, como que a ver, ¿puedo compartir otra vez? O bueno, igual es demasiado lío. Em, en Si la quieres, compártelo. presentación he expuesto como todo el debate, una visión panorámica del debate. He expuesto una visión panorámica del debate, pero la verdad que yo me centro más en en el segundo tipo de solución, en la que yo atribuyo al Mencio, al Zhuangzi y al Huainanzi, y luego en la dinastía Han, en el Lungen, y todo lo que necesito estudiar para entender el Lungen, ¿no? Que es mucho de la dinastía Han. Entonces no me estoy centrando tanto en los so-called masters, o sea, los otros textos tradicionalmente atribuidos a los reinos combatientes. Y de momento estoy haciendo un trabajo que es muy textual a través de reconstruir un debate a través de terminología. Entonces estoy muy centrada en estos términos ahora mismo. Pero voy a tener en cuenta tu pregunta y o sea, me van a surgir muchísimas preguntas que voy a tener que cubrir a medida que expando. Ya, perfecto. Yo quisiera hacerte una pregunta, aprovechando que ya Albert hizo una, Sara. Ujú. Em, ¿Qué propósito crees tú que tiene la crítica del Lunghan al Mense y en particular al concepto del Ming en el mismo texto? Sí, me parece muy interesante porque ese pasaje del Mencio en bibliografía muy reciente se suele interpretar como que el sujeto que está ahí representado no tiene control sobre lo que le pase, ¿no? Sobre su min. Pero el Ungen precisamente lo que está diciendo es que en ese pasaje el individuo está mandando al cielo, está literalmente dando la orden, invirtiendo el mandato al cielo.
Con lo cual es una lectura que da un poco en el corazón de lo que hace Lungen, ¿no? Que es decir, no, el ser humano no tiene ningún tipo de agencia sobre el curso de los hechos y por eso el mencio se equivoca, ¿no? O sea, él lee el mencio como si el sujeto en el mencio tuviera mucha agencia sobre el curso de su vida. Y el Ungen se pone aún en la posición más extrema de decir, no tiene ningún tipo de agencia porque el ser humano no puede influenciar al cielo, no puede, según su conducta, mandar al cielo qué tipo de retribución le debe dar. Ya, perfecto. Gracias por tu respuesta, Sara. Creo que Jocelyn quisiera decir algo también. Sí, bueno, mi pregunta más era con Arqueles. Que básicamente en la exposición mencionó que también estaba abordando el texto de Schwanz y también junto a Nietzsche. Recuerdo que dijiste eso, ¿no? Sí. Pero bueno, hay algunos abordajes que se han hecho, no tal vez con un pensador tanto bueno, más cercano a nosotros, sino más cercano en siglos a Schwanz, que serían los cínicos, en este caso Diógenes, por ejemplo, que usa mucho el humor, ¿no? Y justo también está el tema de la parresía, ¿no? El uso del lenguaje en términos tal vez mucho, sin quitar nada de vergüenza, digamos, utilizan la parresía como, digamos, un camino del juego de la palabra. Y no sé si también en vez de ese abordaje, o por qué has elegido también enfrentarlo contra Nietzsche, eso me causó tal vez curiosidad, ¿no? Gracias, Jocelyn. Bueno, mira, eh, la razón principal es que es un motivo personal, son mis dos filósofos favoritos, pero te agradezco mucho esta parte de los cínicos, no lo había tomado en cuenta y tienes razón. Eh, por otro lado, también como que, digamos que me estoy enfrentando un poco a analizar también estos elementos, digamos, literarios o del discurso presentes en el Chuang-Tzu mismo. En este momento no me acuerdo cómo le dicen, pero hay un análisis dentro de la Academia China de los tres, digamos, niveles de lenguaje que tiene el Chuang-Tzu. Ahorita no recuerdo cómo se expresa esto en chino. Y el tercero, básicamente, se traduce, me lo explicaron allá en Macao, se traduce como hablar borracho. Entonces, este hablar borracho o lo que busca es justamente mostrar que la verdad es a medias, que podemos jugar con las palabras, que hay juegos de lenguaje, dobles sentidos, yo qué sé. Es como poner el aspecto de la ebriedad sobre un sabio daoísta, ¿no? Que también ahí como que a mí me encanta porque de hecho ese fue mi tema de tesis de la maestría, un filósofo de la Xuanzue, Xi Kang, que era músico, poeta y loco, no, filósofo. Eh, y tenía esa misma idea, ¿no? O sea, como que los estados alterados de conciencia eh, tienen un valor filosófico y la práctica, por ejemplo, tú mencionabas justo de la música, es súper relevante para este pensador porque es un ejercicio de autocultivo bajo sus términos que de cierta manera están vinculando daoísmo y confucianismo. Volviendo a lo que me mencionabas, pues sí, voy a acercarme más a los cínicos y a este estilo del discurso, tratando también de mantener las diferencias, porque eso me interesa mucho con Chuang-Tzu, que no sea como, miren, ya lo dijo Chuang-Tzu y luego lo dijo Nietzsche, o al revés, ¿no? Como, miren, Nietzsche ya aquí está como descubriendo el hilo negro y el agua hervida. Ese no es el caso, ¿no? Es más como dices tú, y probablemente con Nietzsche me pueda servir acercarme a eso, aunque en este momento la sugerencia de mis asesores fue enfocarme en Derrida y su teoría del fármacon, de la palabra como fármacon. Sin embargo, pues fármacon es griego y tal vez algo encuentre por ahí. Así que muchas gracias. Gracias, Arqueles, por tu respuesta. Bueno, a mí me gustaría también hacerte una pregunta, ya que Jocelyn te hizo una, y es la siguiente. ¿Crees que el Chuang se contenta con llegar a la catarsis del humor o acaso ve esta como un catalizador de algo mayor o más profundo? Um, Creo que habría que tener cuidado con el término catarsis. Desde mi punto de vista, tal vez sí. Desde mi entendimiento de qué es catarsis, pero tal vez con mayor rigor
La diferencia justo está tal vez en el carácter o en la intensidad que tiene este concepto en la tradición occidental. Me parece que tal vez embonaría justo más con Nietzsche, con su posicionamiento, que ya es otro tema que no abordé aquí por ser un congreso de filosofía china, pero esa catarsis en el lado de Nietzsche pues tiene que ver con el arte, la poesía, la expresión, lo que él dice que es como escribir con sangre, ¿no? Con los filósofos daoístas hay que tener más cuidado. Tal vez sí podemos entenderlo como una catarsis, pero ese alivio tiene como enfoque o como objetivo central vivir sanamente. Todo este rollo muy daoísta de la longevidad y los rituales para cultivar tu chi interno y no desechar tu energía, yo qué sé. Y en ese aspecto es justo la diferencia que yo trato de plantear. El, la postura de Nietzsche y su uso del humor es más como un antibiótico. O sea, es justo medicina como fármaco, con la advertencia desde los griegos, desde Platón, de que la palabra es a la vez medicina y veneno. Y en el caso de Chuang-Tzu, pues necesitamos rearticular o ver el andamiaje en el cual él está planteando lo que yo mencioné en mi presentación como una propuesta, un neologismo aplicado a la filosofía, que es esto del psicobiótico, ¿no? El antibiótico de Nietzsche sería también con consecuencias psíquicas, pero tiene justo como este sentido más de atacar el virus, del síntoma de Europa en su caso, y en el caso de Chuang es más la tradición de la medicina china, prevenir, fluir, llevar una vida armónica o en consonancia con el Dao, ¿no? Entonces ahí tal vez hay como una diferencia que sí es muy importante matizar. Uno es agresivo y el otro es más como preventivo y paliativo. Perfecto, entiendo. Gracias por tu respuesta, Arqueles. ¿Qué cosa? ¿Tienes una pregunta que hacer, Sara? Si hay tiempo, Sí, claro. sí. Vale, yo también tengo una pregunta para esta presentación. Me ha gustado mucho, muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la coherencia tanto a nivel de teorizar sobre el humor y sobre el Zhuangzi. Me pregunto si en el Zhuangzi tienes problemas, o sea, ¿te has encontrado con usos del sentido del humor que no puedas coordinar los unos con los otros? Porque el Zhuangzi es un texto en teoría compuesto, o sea, no es totalmente coherente, ¿no? Entonces no sé si te has encontrado con pasajes que no sepas cómo poner dentro cómo interpretar o cómo poner dentro de tu teoría, o si lo ves bastante congruente el uso del sentido del humor. Y también un poco a nivel teórico tengo un poco la misma pregunta, ¿no? Porque viendo tú exponiendo las distintas teorías que hay, pienso, claro, es que o sea, depende del carácter de una persona, alguien se puede reír porque ve una persona mayor que se cae por la calle y ahí hay ahí sí que claramente hay algo de sentirte poderoso, ¿no? Del ego. Pero si yo, por ejemplo, me río de mí misma porque he hecho una tontería, me he equivocado en algo y me he hecho una tontería, ahí, Eh, entonces, también me pregunto, ¿no? Si podemos tener una teoría sobre el sentido del humor global o si hay millones de motivos por los que nos hacen gracia diferentes cosas. Bueno, ese punto creo que justo estoy de acuerdo contigo. Hay como una multiplicidad de elementos en este mundo globalizado que tal vez no van a embonar dentro de todas las teorías. También eso es importante de destacar, que pues no son abarcativas de todos los casos como el que tú acabas de dar. Ujú, Curiosamente, la doctora Lidia Mir hace una reflexión sobre esto y habla, si no me equivoco, le llama Homo risibilis, pero tal vez me estoy equivocando porque lo que ella plantea justo es que eh, sea el Homo ridiculus. Tal vez lo estoy inventando ahorita. El ujú, punto es que ella habla justo de que hay una forma de ridiculizar que es hacia nosotros mismos. ujú, Tiene una teoría muy interesante en la cual la filosofía como didáctica
te abre ese campo de posibilidad, de ver la Ujú, incongruencia y el absurdo no solo en la realidad que te rodea, sino en ti mismo. Incluso ella considera, por ejemplo, que muchos pasajes bíblicos son como chistes porque te muestran esa como eh, discontinuidad o incongruencia entre lo que tú piensas y lo que es en la tradición occidental. ujú, Entonces, está esa parte, de hecho yo en mis capítulos finales la voy a abordar para ujú, tratar de explicar justo qué pasa después de que hayas ese alivio después de la incongruencia. No ujú, te quedas cruzado de manos, lo que te queda pues es asumir tal vez esta postura que propone Lidia Mir, ujú, ridiculizarte hasta ti mismo, ¿no? ujú, Eh, Respecto a lo que me decías de los capítulos, es muy complejo. Yo, la verdad, no tengo la intención de analizar capítulo por capítulo. Mi enfoque es más como poner todo en el sartén sobre ejemplos concretos donde veo este ejercicio de mofa, crítica y ujú, desmenuzamiento de una postura filosófica que tal vez está en Confucio o en la escuela de los nombres, etcétera, en las cuales se manifiesta que Chuang Tzu está poniendo algo que se vuelve risible, ¿no? Como mencioné, la historia de la tortuga. Llegan ujú, dos militares. Oye, fíjate, quiere el rey hacerte ministro. ¿Qué preferirían una tortuga, muchachos? ¿Que la encierren en una caja y morir y que sea venerada toda su vida o estar aquí moviendo su colita en el lodo? Y los ujú, militares le dicen, ah, pues mover la colita en el lodo. Ah, pues yo soy eso, muchas gracias, pero no gracias, ¿no? ujú, Eh, el punto es justo desmenuzar y dar ese contexto o ese marco lúdico que explique qué de gracioso tiene esto o en qué contexto está siendo contestatario ante, en este caso, por ejemplo, la tradición ministerial confuciana. Y ujú, así irme como caso por caso, porque sí, estoy de acuerdo contigo y eso también lo voy a mencionar en la parte como biográfica, geográfica de Chuang-Tzu. Es un libro eh, que engloba muchos textos, según lo que entendemos en este punto. Entonces no es fácil decir, ah, pues todos los capítulos en todas las partes son graciosos. No es mi intención llegar a eso. Muchas ujú, gracias por tu pregunta, Sara. ujú. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Ya te doy la palabra, Jocelyn. Bueno, o sea, ciertamente que es quizá imposible afirmar que todo el Chonce es humorístico, porque, o sea, por el Chigulum, por ejemplo, secciones completas de humor no tienen mucho. Pero así es evidente que una vez que uno desarrolla una sensibilidad para identificar o abrirse siquiera la posibilidad de ese aspecto, lo va reconociendo una y otra vez en el texto, creo yo. Por ejemplo, la historia de los monos, ¿no? Esta de que si uno les da un maní en la mañana, pero tres en la tarde, los monos se enojan. Después uno les da tres en la mañana y uno en la tarde y están felices, que muchas veces interpretada, o sea, lo que quiero decir con eso es que es una broma, ¿no? Es decir, él está comparándolo a los humanos con los monos y que se comportan de manera ridícula porque el número de maní es el mismo, ¿cierto? Pero lo que intenta decir, creo yo, es que en el fondo los humanos se comportan de la misma ridícula manera, digamos. Y bueno, y leer esa historia de una manera humorística es diferente a leerla de una manera perspectivista, por ejemplo, y por tanto epistemológica, que es la típica lectura, ¿no? Que obviamente estás ahí, menciona ahí, pero adquiere, creo yo, otro matiz cuando se la lee en clave humorística, ¿no? No sé, también pienso en el Tao Chi, el ladrón Che, que esa, también se la lee nuevamente de manera primitivista, bla, 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 bla. Y luego, o sea, está lleno de bromas y es sardónico. Es decir, digamos, cuando se describe, cuando ya Confucio llega, los guardias lo dejan pasar y se describe a cómo está ahí Tao Che, que está comiendo intestinos humanos, que obviamente es una broma, o sea, porque eso obviamente no pasó. Que seas ladrón no quiere decir que comas intestinos humanos. El hecho de que el autor juegue con eso te habla de un nivel de sofisticación igual súper alto, creo yo. O sea, como digo, súper sardónico. También después, en un momento, cuando ya le replica a Confucio,
le dice, oye, ya, y bueno, y si me sigues hablando así, voy y te ocupa a ti para mezclarlo aquí con los intestinos, a ver si te gusta. ¿No? ¿Cierto? Claro, que también obviamente es obviamente una broma. Entonces, abrirse a esas dimensiones del texto es súper interesante y como que te va permitiendo entender mucho mejor cuál fue muy seguramente el efecto en el lector o o el auditor de la época, ¿cierto? Claro. Entonces creo que eso es súper interesante y nada, quise hacer uso o abuso de mi posición de moderador para decir estas cosas. Bueno, No, igual, felizmente somos Jocelyn, pocos. Sí, felizmente somos porfa, pocos. dinos tu pregunta. Bueno, igual más que pregunta, si enlazar tal vez el tema también de lo natural, en ese sentido, la risa es biológicamente algo que eh, mantenemos los seres humanos en tanto especie, ¿no? Y creo que no hay cultura donde no podamos no reír. Y de hecho, el frenar la risa es más cultural que el descargar la risa, ¿no? Así, viéndolo de este aspecto, tal vez está enmarcado de la defensa misma en el Schwanz pues, de esto natural, pero no sé si esto natural, o tal vez, creo que, no sé si Sara lo ha ido, creo que no llegas más atrás, pero el tema, por ejemplo, de la naturaleza humana, tanto sin, eh, cómo se relaciona esto ya defendido desde el taoísmo, sobre todo del Zhuangzi, con el alejamiento tal vez siento yo un alejamiento casi estoico, no es lo mismo, eh, de, de ese orden más, no sé si biológico natural, en su naturaleza misma. No sé, porque me dices que en la parte del Min hay cosas que yo no puedo, ¿no? Desde la lectura que le he hecho, hay cosas que yo no puedo enlazarlo tal vez o determinarlo desde mi punto, desde mi naturaleza misma. ¿Cómo es que se relacionaría tal vez ello? Como con enlazando ambas cosas, ¿no? De lo natural. Híjole, qué buena pregunta, está compleja. O sea, Sí, se los paso a los dos. por un lado, creo que en mi caso no me voy a enfocar en eso, o sea, como que no voy a agarrar el concepto Suran o Shin para hablar de la naturaleza humana y que eso no me interesa tanto, estoy de acuerdo contigo en esa observación, voy a tener que prestarle atención con qué es lo que está, y creo que tal vez por eso lo justifico con lo del marco lúdico, o sea, como que si tienes el marco lúdico, puedes entender la broma, ¿no? Pero hablar como de la esencia de lo gracioso o del humor, no es el caso. De hecho, me faltó mencionar eso. Esa es como la tradición eh, más común, más canónica de la teoría del humor, tratar de definir qué es el humor esencialmente, pero en los últimos años, gente como Amiro, como Müller han tratado de definir, bueno, de hablar de sus funciones y de su carácter o de sus elementos, sin tratar de dar una idea universal de qué es el humor. Eso es lo que me gusta justo al unir a Miriam Müller, que llegaron a un punto similar, ¿no? El humor es una herramienta para tener una vida plena o el humor tiene este carácter terapéutico para cultivar tu salud, ¿no? Eh, entonces sí, no estoy interesado en hablar como de la esencia del humor o la naturaleza del ser humano para entender un chiste, ese tipo de cosas como que no son el enfoque de la investigación. Bueno, muchas gracias, Arqueles. Gracias también por todas sus preguntas. Bueno, antes de que nos despidamos, me gustaría hacerte una pregunta a ti, Jocelyn. Es la siguiente. Exactamente, ¿de qué manera consideras que Confucio reinterpretó la tradición Ru? Que fue algo que mencionaste o sugeriste en un momento, pero no ahondaste en ello. Sí, bueno, entendiendo primero que la intención de Confucio es en realidad retomar la tradición que se estaba perdiendo en el contexto. Sin embargo, también entiende, y eso lo repite en varios apartados de Lung Yu,
Es más, hay uno que lo repitieron, creo que hoy día también, que es el de yo transmito, no innovo, pero de todas maneras, cuando está transmitiendo, hay algo de ti que va a renovar la tradición. O sea, eso es parte, es más, en todo, nosotros entendemos el ritual como algo muy fijo, pero son parámetros que en el proceso de ritualización siempre da pase a la variable, ¿no? O sea, siempre hay ese juego dinámico. Eso en esencia, o sea, de que Confucio, aunque haya querido tal vez transmitir, siempre va a tener, y él mismo lo reconoce, va a haber algo de innovación en lo que hace. Y eso es lo normal dentro de toda tradición, dentro de toda ritualización, eso se da. Ahora, lo que sí, y ya más enfocándome en una respuesta tal vez más, más específica, mucho de lo que Confucio va a innovar va a ser sobre todo enfocándose en aquello que se ha resquebrajado, en aquello, por ejemplo, en el tema del linaje, el mismo Yunzi o el mismo Ren, por ejemplo, o la típica diada Xiao Ren y Ren, ya no está enmarcado en temas tal vez de linaje, sino está abarcado en un marco ético mucho más amplio, ¿no? No tiene que ver ya con el linaje exactamente. De hecho, se percata muy bien de que el linaje es lo que más rápido se resquebrajó dentro del orden que estaba teniendo, bueno, que tuvo la dinastía Zhou, exactamente, ¿no? Entonces, en esos aspectos, sobre todo en varias de las configuraciones que hace en tanto comportamientos, ¿no? Porque es fácil, en realidad el Lunyu nos habla de un modo de comportarse al final, de un modo de vida ritualizada, podría decirlo yo también. Ese marco es que nos muestra Confucio, es una ampliación del marco ético de lo que habían planteado culturalmente la dinastía que él tanto admira, ¿no? Y es más, de lo que plantea el mismo Duque Zhou en general, ¿no? Eso es lo que podría decir que es lo que innova en todo caso Confucio, si es que, pues tampoco sinóloga no soy, pero dentro de todo lo que he leído es lo que podría destacar en Confucio. Ya, perfecto, sí. De hecho, eso coincide con lo que varios otros especialistas han comentado, digamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación en este panel y creo que ya estamos a hora de terminar. Así es que me despido y espero verlos en otra oportunidad. Disfruté mucho moderar esta mesa. Y eso, bueno, les cuento que se ha mencionado la posibilidad de publicar algunas de las ponencias. Entonces, de manera de que tengan interés en hacer eso y en la medida en que de hecho esto se concrete, se los informaremos y podrán hacer uso de esa oportunidad. Pero bueno, quedamos en contacto. Van a saber a través de la cadena de correos de cualquier otra actividad futura que tenga la red. Muchas gracias nuevamente por su participación. Y hasta luego. Muchas gracias. Gracias.